Ser Podcast. Hola, soy Bruno Alemán y estás escuchando Play Fútbol, el podcast de fútbol internacional en el que nos gusta hablar del juego. Hoy tenemos seguramente uno de los programas más completos de la temporada. La cantera del Chelsea ha pasado a ser una de las más productivas de Europa. Iremos hasta Inglaterra para conocer por qué ha pasado a través de Álvaro de Grado. Con Martina Galucci vamos a analizar dos partidazos de este fin de semana, el Manchester United 0, Liverpool 5 y el empate a 0 entre Marsella y Paris Saint-Germain. La opinión de Axel Torres sobre todo lo que ha pasado con Mourinho en los últimos días, y tenemos una entrevista que merece mucho la pena. Uno de los referentes de la nueva generación de la selección española sub-21, Sergio Gómez, que se pasa por Play Fútbol. Arretra Pirlo, anche lui la rincorsa, colpisce la palla, cucchiaio di Pirlo in gol. Pirlo realizza prendendosi non poche responsabilità. Los primeros años de Roman Abramovich en el Chelsea fueron acompañados de grandes resultados en lo deportivo, pero aquellos grandes equipos con José Mourinho, con Abraham Grant o Ancelotti en el banquillo iban acompañados de una ausencia prácticamente total de jugadores de la cantera del cuadro blue. Y la cosa incluso iba más allá, ni siquiera eran capaces de generar futbolistas que luego acabaran en la élite, aunque fuera en otros equipos. Pero el Chelsea cambió de rumbo. Entre otras cosas, la insistencia de su CEO, Marina Granovskaya, conllevó una apuesta decidida por la cantera, empezando por trasladar la ciudad deportiva a Cobham y conseguir unas instalaciones que son de lo mejor a nivel deportivo para los chavales en Inglaterra. En la final de la UEFA Youth League de 2015, el Chelsea saltó a jugar con futbolistas que hoy son importantes en clubes de primer nivel, como es el caso de Christensen o Loftus-Cheek, que juegan regularmente en el Chelsea, Aina, que lo hace en el Torino, Boga en el Sassuolo o Tammy Abraham, delantero centro titular de la Roma. En la siguiente generación, también campeones en 2016 de la Youth League, añadieron a futbolistas como Tomori, como Mason Mount. Y no son los únicos casos. En el propio Chelsea, últimamente Tuchel está dando vuelo en el primer equipo a futbolistas como Chalobah, como Reece James o como Hudson-Odoi. Y en la Premier, chavales crecidos en la cantera blue como Tariq Lamptey, Tino Livramento, Conor Gallagher, Billy Gilmour o Armando Broja están siendo importantes y ganándose poco a poco su espacio. En el Play Fútbol de esta semana vamos a contaros cómo el Chelsea recoge los frutos de Cobham. Esta semana en Play Fútbol, Generación Mount. La gran noticia del fin de semana en Inglaterra sin duda ha sido la derrota en el clásico inglés del Manchester United por 0-5, pero ha habido más cosas interesantes y de hecho en la portada las vamos a tratar. Ganó el Chelsea por 7-0 su encuentro ante el Norwich con un hat-trick de Mason Mount, pero no ha sido el único canterano del Chelsea al que le han ido bien en los últimos días. Lamptey, por ejemplo, con el Brighton jugó un muy buen partido, entró en la segunda parte y jugó a buen nivel. Futbolistas como Livramento, como Armando Broja han tenido buenos minutos, marcaron con el Southampton. Vamos a tratar, insisto, qué ha pasado, qué ha cambiado para que el Chelsea haya dado en la tecla con su cantera. Me voy hasta Inglaterra precisamente. Álvaro de Grado, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas, Bruno, ¿qué tal? No sé si, el fin de semana para empezar ha sido buenísimo, lo decíamos, el hat-trick de Mason Mount, pero goles de Livramento, que sé que te gusta mucho, luego hablamos de él si quieres, de Broja, Lamptey, pero sí que es evidente, Álvaro, que ha habido un cambio en los últimos años, que ha pasado el Chelsea de ser un club que apenas producía desde su academia jugadores de primerísimo nivel a un equipo que ahora mismo apunta a ser una de las canteras importantes en el panorama europeo. Sí, desde hace ya casi, digamos, una década. Yo diría, pondría el tope en una década más o menos,
que es cuando unas generaciones impresionantes de futbolistas que han salido en el Chelsea pues están consagrando poco a poco en lo más alto. En esta década hay que incluir un montón de títulos de la FA Cup juvenil, la Youth Cup que juegan aquí, que es el torneo juvenil más importante de Inglaterra y que la han ganado en 2010, 2012, 14, 15, 16, 17, 18 y en las que no lo han ganado, en 2 de ellas han sido subcampeones, es decir, han dominado el fútbol juvenil en los últimos años y además ese dominio juvenil en Inglaterra lo han sabido trasvasar durante también bastantes años a Europa, porque ganaron 2 ediciones de la UEFA Youth League, de la Champions Juvenil en 2015 y 2016, y después fueron subcampeones en otras 2, en 2018 y 2019. De estas tengo los nombres apuntados de los que han ido saliendo en esas generaciones, porque evidentemente todos nos suenan, absolutamente todos, desde Loftus-Cheek, Tammy Abraham, Mason Mount, Chalobah, Tomori, Reece James, Hudson-Odoi, Lamptey, Gallagher, Gehi o Billy Gilmore, que son todos los que han formado parte de estas generaciones de la UEFA Youth League. Y la realidad es que, ya te digo, desde hace 10 años el fútbol juvenil prácticamente en Inglaterra es cosa del Chelsea. Se habla mucho en Inglaterra de la figura de Marina Granovskaya como, pues eso, un poco figura puente, una de las claves en esa apuesta por trasladarse a Cobham, donde tiene ahora mismo las instalaciones de la ciudad deportiva, con más de 30 campos, he leído que está muy cerquita de Londres. Bueno, al final, supongo que claro, que estar he leído una de las mejores instalaciones deportivas que hay en toda Inglaterra y cuidar la cantera te acaba dando frutos. Es que lo decíamos, apenas cuando el equipo con Mourinho estaba disputando los mejores títulos, es verdad que era un gran equipo, pero que no se veía esa huella de la cantera. Ahora se ve en el primer equipo, pero como dices, se ve también en otros equipos en Europa. Insisto en la pregunta, ¿se ve la figura de Marina Granovskaya como una de las claves en ese cambio, en esa apuesta por la academia? Se ve sobre todo, yo creo, en el imperativo de utilizar la academia, porque ya son conscientes de que los futbolistas que sacan de ahí o bien sirven para el primer equipo o bien sirven para financiar posibles fichajes. El ejemplo más claro lo tenemos este mismo verano, por ejemplo, con Lukaku, que cuesta 100 millones y que el Chelsea consigue sacar para pagar a Lukaku casi 60 de su cantera. Venden a Tammy Abraham por más de 35 a la Roma, venden a Tomori al Milán por casi 30, venden a Gehi al Crystal Palace por 20 y pico también, con lo cual, si no consiguen utilizar esos futbolistas en el primer equipo, que a muchísimos los prueban, porque evidentemente todos estos han debutado prácticamente con el Chelsea, lo que sí que consiguen es conseguir ese dinero para atraer al resto de futbolistas. Es evidente que yo creo que hay un punto y aparte claro en la etapa Lampard, con la sanción de la UEFA, que de alguna forma obliga al Chelsea a utilizar o a confiar aún más en todos los buenos jugadores que tenían. Por ejemplo, Mason Mount había estado cedido el año anterior a la sanción de la UEFA con el Derby County, es verdad que era con el propio Lampard, pero era un futbolista que todavía no tenía ese rol en el primer equipo y que en este momento se ven obligados a utilizarlo. Pero a partir de ahí yo creo que se convencen de que lo que tienen es tan bueno como lo que pueden comprar, y a partir de ahí empiezan a potenciar a futbolistas, bueno, que ya lo hemos visto, son titulares o titulares no solo en el Chelsea, sino casi en la selección inglesa, muchísimos, ¿no? Claro. Reece James, el propio Mason Mount, Hudson-Odoi está ahí también, y bueno, por ejemplo, Tomori es titular, no es en el Chelsea, pero es titular en el Milan, ¿no? En equipos que están liderando ligas europeas. Sí. Es muy importante eso, porque al final, lo hablaba también el año pasado con uno de los ex responsables de la cantera del Real Madrid, y que bueno, que al final una de las funcionalidades que puede tener una cantera es hacer sostenible un club, que no lo olvidemos que al final, formar un jugador. Claro. Sí. No, y sobre todo que es muy complicado que lleguen, por muy buena que sea la generación, siempre hay gente en el primer equipo que tapa al final la progresión de los futbolistas. Entonces se deben dar muchas cosas para que un futbolista de la cantera llegue a un primer equipo. Lo normal es que no llegue de todos los que hayan. Entonces, a nada que te lleguen 2, ya es una muy buena noticia, y si el resto te consiguen financiar otro tipo de operaciones, pues es un éxito absoluto, claro. Hay situaciones de futbolistas que están fuera que enseguida repasamos, que me consta que le mola bastante, y a mí también, coincido con de grado, el bueno de Tino Livramento, lateral derecho del Southampton, pero también es importante que los jugadores de la academia, actualmente en la academia del Chelsea, vayan viendo
que Tuchel les va dando salida. Y es verdad que Lampard lo hizo y, por ejemplo, he escuchado palabras de Guardiola destacando mucho lo que hizo el Lampard con alguno de los canteranos a los que les quitó seguramente el miedo de ser titulares en el Chelsea, como es el caso de Mason Mount, pero es que me quiero centrar en esta figura, en la de Mason Mount, para que los chavales de la academia vean que hay espacio en el primer equipo, que Tuchel es un buen ascensorista. Rescato palabras de Martí Bernau, que no le tiembla el pulso a la hora de subir a un futbolista del segundo equipo, del filial, al primer equipo, aunque sea un campeón de Europa. Lo hemos visto, Chalobah, que no jugaba el año pasado, no se puede decir que es titular, pero cuando juega está rindiendo a buen nivel. Pero sobre todo esa figura de Mason Mount, como además ya no solo es que jueguen los canteranos, sino que algunos son prácticamente la estrella o de los jugadores más destacados del equipo, Álvaro. Claro, si es que a este verano ha sucedido un problema, yo creo, que es una buena noticia para el Chelsea, pero al mismo tiempo también es un pequeño problema, y es que como tienen a jóvenes canteranos jugando en el primer equipo en ciertas posiciones, los jóvenes que están, digamos, por detrás en el filial, pues este verano muchos de ellos o varios han salido. Es el caso que comentas de Livramento. Livramento decide salir del Chelsea porque Reece James, de 2 o 3 años mayor que él, está muy consagrado en el primer equipo y de alguna manera tiene frenada la progresión, que es lo mismo que el año pasado lleva a salir a Tariq Lamptey del Chelsea. O sea, son 3 laterales derechos de muchísimo nivel que han salido en 3 años distintos en el Chelsea y que de uno a otro se van tapando la progresión. Por ejemplo, otro caso similar, el de Billy Gilmour con el Chelsea, que el año pasado tuvo ratitos en la primera plantilla, que sí es verdad que no es la misma posición exacta que Mason Mount, pero hay muchos futbolistas ahí que se tapan. Y el siguiente a Billy Gilmour, que era Louis Bate, que era un mediocentro que jugaba en el Chelsea juvenil, se fue al Leeds, porque en el Leeds consideraba que iba a tener más oportunidades de llegar al primer equipo. Y así ha sucedido con varios a lo largo de este verano que, bueno, efectivamente es un problema porque se te va talento, pero al mismo tiempo es un problema que sucede porque ya tienes a los propios jugadores jóvenes en el primer equipo. Entonces, bueno, es un poco incontrolable, ¿no?, esta situación. Totalmente. A mí, por ejemplo, Conor Gallagher me gusta bastante también. He leído 8 titularidades, lleva con el Crystal Palace de momento en esta liga, con 2 goles y una asistencia. Un jugador, un perfil diferente, un poquito más peleón, pero también un jugador que yo creo que, no sé si en élite, pero que es jugador de Premier League. Me parece que sin demasiados problemas, eso lo tengo bastante claro. Y te decía, el caso de Tino Livramento, lateral, vale, es verdad que tenía ahí un poco de tapón entre Azpilicueta y Reece James, eso está claro. Yo creo que igual la opción del Southampton es buena y que seguro que con Hasenhüttl va a crecer y lo está haciendo de hecho como futbolista. No sé si decirte que en el traspaso, estoy leyendo, según dato de Transfermarkt, no llega a los 6 millones, son 5,9 millones de euros el traspaso de Tino Livramento. Igual por este jugador el Southampton en un par de años como mucho puede sacar un piquito un poco más alto, ¿eh? Sí. Bueno, no te descarto que a final de temporada puedan llegar a sacar, por ejemplo, 20 millones. Sí, todo sale bien, porque tiene 18, creo, no sé si 18 o 19 ahora 18, mismo. Son 18, sí. Correcto, es un cohete desde la jornada número 1, acelera a una velocidad impresionante, con una potencia tremenda, una capacidad para generar oportunidades de peligro altísima. Este fin de semana metió gol, dio un palo y estuvo a punto de dar 2 asistencias. Tiene un pie derecho muy bueno para poner centros. Por mucho que sea de 18 años, es muy fuerte en el choque. O sea, es un tío que ya está muy hecho para la élite y que desde el día 1 se fue a un proyecto en el que está siendo titular. Y al final, bueno, los jugadores quieren jugar cada vez desde antes, ¿no? Ya se esperan lo menos posible y la paciencia cada vez existe menos en estas edades en el fútbol, y a él le han garantizado la titularidad, está respondiendo de momento. Es verdad que el Southampton está abajo en la tabla y demás, pero es evidente que el Livramento es otro candidato a estar muy bueno. Creo que, si no me equivoco, fue con la sub-21 en el último parón de selecciones, con lo cual ya está ahí porque es una lesión de Reece James y vas a la absoluta. Totalmente. Para cerrar, me genera bastante curiosidad también el caso de Armando Broja, que es un jugador de Albania. Le vi, de hecho, que en el último parón de selecciones estuvo con la selección de Albania. Es un delantero de 1,90 m. En este caso, ha decidido el Chelsea cederlo al Southampton y marcaba su golito en la Premier también este último fin de semana. No sé qué se dice de esta cesión de este futbolista, porque es verdad que en todas las líneas van saliendo jugadores interesantes, pero es cierto que igual falta el delantero. Bien, Tammy Abraham lo han utilizado para un gran traspaso y demás, pero alguien que se asiente en el Chelsea como delantero, quizás la guindita que le falta igual a la cantera blue, ¿no?
Sí, porque también tuvieron a Solanke, que iba a ser el gran delantero que tenía la generación del Chelsea, que Sí. ahora, por cierto, está marcando muchos goles en el Bournemouth, en segunda división, y yo creo que este delantero va a acabar en la Premier también seguro. Estaba Abraham, que los dos eran de la misma edad, y ahora Armando Broja, que es albanio, que viene además del Tottenham, estuvo previamente cuando era más joven en el Tottenham, así que tiene esa historia, y que estuvo una temporada cedido en el Vitesse, ya sabemos esta relación que tiene tan curiosa del Chelsea con el Vitesse, marcó varios goles y al final le ha servido para hacerse un sitio en la Premier League, un equipo que se le fue Danny Ings, que yo creo que con la negociación de Livramento seguramente también estuvo relacionado este tema, o sea, no me resulta raro que dos jóvenes del Chelsea vayan al mismo equipo, y de momento ha sido titular en 2 partidos, en los 2 últimos. El otro día metió un gol, 2 goles de hecho ya lleva, no estoy seguro, no estoy hablando de memoria, pero bueno, que evidentemente es otra buena noticia. Lo has dicho bien, Álvaro, son 2 goles en Premier, sí. Son 2 goles, es que creo que son 2 goles en los últimos 2 partidos, correcto. Y internacional con Albania absoluto, y renovó, si no me equivoco, con el Chelsea por muchísimos años. O sea, es ya un proyecto de que si no se va cedido en algún momento, lo que pasa es que la delantera también es una posición especial, ¿no? Para sacar más jugadores, pero sobre todo para llegar al primer equipo, para consagrarse, pero es evidente que si no, van a poder volver a canjearlo por mucho dinero. Y con Lukaku ahí, evidentemente que el tapón también va a ser seguramente complicado. Queríamos repasar ese resurgir de la cantera blue, de la cantera del Chelsea, un club que ha pasado pues prácticamente de no tener futbolistas en el primer equipo, ni siquiera en la élite, formados en la academia del Chelsea, la apuesta por Kovac, la figura de Marina Granovskaya y el resurgir de tantos futbolistas. A mí hay uno que me encanta, que es Jeremy Boga, que está en el Sassuolo y que todavía no entiendo demasiado qué hace allí, porque es uno de los jugadores con mejor regate del mundo en la actualidad. Como siempre, un placer, currazo, Álvaro, hasta la próxima, un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Seguimos en Play Fútbol con más contenidos, como por ejemplo ese del clásico, el 0-5 del Liverpool en Old Trafford. See you later. See you later. See you later. See you later. Play Fútbol. La jornada de ayer en el fútbol internacional tuvo muchos clásicos. Hay uno que destaca por encima del resto, pero bueno, tuvimos un Ajax 5, PSV Eindhoven 0. Se jugó el Derby de Italia, que es como llaman allí en Italia al partido entre el Inter y la Juve. Al final empate a 1 con ese gol que marcó Dybala desde el punto de penalti. Bueno, tuvimos cositas interesantes. Luego vamos al de Francia también, pero vamos a empezar con Martina Galucci repasando la jornada y lo mejor del fin de semana con esa goleada histórica. Por 0-5 le ganó el Liverpool de Jürgen Klopp al Manchester United, todavía de Ole Gunnar Solskjaer. Hola Martina Galucci, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Bruno, ¿cómo va? Pues muy bien, con muchas ganas de hablar de fútbol. Hay que decirle a la gente que estamos grabando el podcast como hacemos siempre el domingo por la noche y que a esta hora ya no solo que siga siendo el técnico del equipo Solskjaer, sino que llegó a decir en el día de ayer que que tiene muy claro que están cerca de los objetivos que se han marcado con el club. Así que a día de hoy, en el momento en el que estamos grabando el podcast, al menos Martina, Solskjaer sigue en su cargo, ¿eh? Sí, bueno, a ver, no sé cuáles serán esos proyectos que tiene en mente, porque la verdad que ahora el Manchester United se encuentra fuera de lo que es los puestos de clasificación a copas. Está bien, en la Champions por lo menos está un poco más encaminado, pero bueno, la realidad también es que la Premier recién empieza hasta la fecha número 9, pero sorprende que un equipo como el Manchester y con los nombres que tiene no pueda consolidarse en un equipo, que creo que fue lo que pasó en el partido contra Liverpool, y que bueno, y que además no pueda sumar tampoco en Premier, porque hace 6 partidos justamente que no gana en esta competencia. Yo creo que hay una cosa, Martina, que es muy llamativa y son los problemas defensivos. Vas viendo los goles del partido de ayer y hay muchos momentos en los que el equipo se desconecta, que a nivel táctico no tienen demasiado claro quién debe saltar sobre la presión del rival y le permiten precisamente al Liverpool
hacer lo que más le gusta, sabiendo que las sensaciones no estaban siendo las mejores del Manchester United, dejarle campo para correr como tuvo el Liverpool en la primera parte, especialmente en los primeros minutos, es que me pareció directamente un suicidio de Solskjaer. Bueno, si ves, la mayoría de los goles fueron todos, o por lo menos se originó la jugada en lo que fue la banda derecha, o sea, el lado izquierdo del Manchester United, y Luke Shaw y Maguire, la verdad que dejaron bastante que desear en lo que fue la marca, siempre llegaban todos tarde, veías la última línea defensiva corriendo atrás de todos los delanteros en lo que eran las jugadas de gol, así que sí, creo que en eso falló demasiado el United, y bueno, tampoco pudo concretar, tuvo bueno una chance sola Cristiano Ronaldo, que estuvo en offside, pero para que tomemos una idea, el primer remate o la primera jugada, entre comillas, que tuvo Cristiano fue recién casi a los 20 minutos del primer tiempo, que al principio, si vos veías los primeros 10 sacando el gol de Keita a los 5 minutos, parecía que iba a estar un poco más repartido el encuentro, lógico, ¿no? Era el inicio, pero bueno, después terminó siendo una goleada y una catástrofe para lo que fue Old Trafford, que se vivió un clima bastante tenso. Hay muchas imágenes de Old Trafford que dan para meme, que permiten incluso que la gente pues haga un poco de mofa, las caras de Sir Alex Ferguson en la grada, gente del Manchester United, Martina, que no es nada habitual en el fútbol inglés, yéndose al descanso, es que claro, al descanso era un 0-4, ¿eh? Sí, fue la verdad que vapuleante el primer tiempo. Creo que, bueno, es un poco cliché decir esto porque claramente el jugador del partido fue Salah, que veníamos hablando de él también en los capítulos anteriores, pero la realidad es que el Manchester no supo llegar, intentaba haciéndolo con remates aislados, pero nada, no pudo concretar ninguna jugada, mientras que el Liverpool, no con poco, pero tampoco tenía que sobreexigirse mucho para poder hacer una buena jugada y que termine en gol, y bueno, aprovechó de este presente que tiene Salah, que es el goleador de la Premier, tiene 10 goles en estas 9 fechas, y bueno, como decíamos, ¿no? El Manchester United no gana hace 6 partidos, está séptimo con 14 puntos fuera de lo que es las puestos a clasificación de copas, y mientras que el Liverpool viene de golear toda la semana, porque en la fecha pasada de Premier había tenido un 5-0 contra el Watford, venía del 3-2 contra el Atlético por Champions y ahora otro 5-0, que lo posiciona en segunda posición justamente, que a ver, si veíamos también un poco lo que planteaba Klopp antes del encuentro, bueno, Fabinho no había sido de la partida por un golpe en la rodilla, lo tenías a Diogo Jota y a Konaté como titulares, a Salah que partía en posición de 9 al principio, pero que terminó bien de extremo por la derecha. Después, bueno, ni Mané ni Matip fueron titulares, y bueno, para destacar lo que fue todo el trabajo de Alexander-Arnold y también de Robertson, porque si ves los mapas de calor del partido, pasaron más tiempo en el campo rival que en el propio, o sea, fue increíble. Sí. Tremendo lo que pasó en Old Trafford, ese 0-5, que insisto, de momento no ha tenido consecuencias directas sobre la figura de Ole Gunnar Solskjaer. Ya hemos comentado esa gran goleada del Chelsea en la Premier también, por 7-0 contra el Norwich, gran partido, sobre todo gran primera parte, mejor dicho, del Manchester City, que acabó goleando al Brighton por 1-4, de lo más destacadito que ha pasado en Inglaterra. Y vamos a comentar un 0-0, pero yo creo que tiene bastante miga, el Marsella 0, Paris Saint-Germain 0. Para empezar, Martina, por todo lo que pasó en lo que no es lo deportivo. Lanzamientos a Neymar y a Messi cuando iban a sacar los corners, especialmente a Neymar por el problema que había tenido con Álvaro en la temporada anterior, con ese capítulo, pues parece, o según Neymar al menos, de un insulto racista del central español. Lanzamientos de objetos desde la grada del velódromo, un ambiente brutal, y me quedé flipado. Llevaba Messi un contraataque y se lanzó un espontáneo que, a ver, es que un día va a pasar algo grave, porque el espontáneo seguramente lo que buscaba era igual hacerse una foto con Leo Messi, o igual solo quería cortar el contraataque, pero es que podía haber pasado algo mucho peor que cortar un contraataque, Martina. Sí, a veces nos causan gracia estas cosas porque por suerte no terminan en nada grave,
pero la verdad que lo que se vive en el fútbol francés con el tema de los hinchas o los ultras, como se le dice allá, preocupa bastante, ¿no? El hecho de que tenga que estar la seguridad con una especie de red, después con cosas de policiales para evitar que los jugadores reciban las cosas que tiran los hinchas desde las gradas, bueno, que entren ya directamente al campo de juego también es muy preocupante, y cortó, creo, todo eso un poco, ¿no? Lo que fue el ambiente más allá del clásico y de la efervescencia, ¿no? Del hincha mismo, cortó un poco lo que fue el desarrollo del partido. Ni te cuento por el tema de los goles que fueron anulados y demás. Ya después, quizás yendo un poco a lo que fue el planteo táctico, más que nada el de Pochettino, cuesta un poco, por lo menos entenderlo, no sé, Di María tirado de izquierda, Messi quizás más fijo por derecha, no moviéndose mucho de ese sector un poco al centro. No terminó de convencer, me parece, lo que intentó plantear, por lo menos para este clásico. La realidad es que, a ver, los números lo siguen hablando porque sigue siendo el puntero de la Ligue 1, pero bueno, tuvo 4 remates al arco, ninguno lo pudo canjear por gol, salvo, bueno, los goles que fueron anulados, y bueno, por la parte del Olympique de Marsella también fue bastante escaso porque tuvo un solo tiro, cuando, bueno, después si vamos ya más a lo que fue tema de posesión y demás, estuvo repartido. Bueno, otra vez Mbappé, la verdad que tuvo un gran encuentro a mi parecer, pero que es un equipo con muchas estrellas y que no puede consolidarse como equipo, sino como nombres individuales, por lo menos es lo que parece. También limitó mucho el desarrollo del juego la expulsión de Hakimi, que fue, bueno, es un artífice bastante especial para este equipo. Totalmente. A mí me gustó del planteamiento de Sampaoli. Salió el Olympique de Marsella con Pau López en la portería. En defensa era un 4-4-2 porque estaba Rongier de lateral derecho, Luan Pérez lateral izquierdo, Chaleta, Char y Salibá de centrales, y en el centro del campo hacían una línea de 4 con Lirola en la derecha, con Cengiz Under en la izquierda y Camara y Guendouzi en el centro en la medular de ese centro del campo, con Payet y Milik como primera línea de presión. Pero en cambio, a la hora de salir desde atrás, Rongier se metía un poquito más por dentro, quedaba prácticamente en posición de extremos, abriendo totalmente el campo. Tanto Paul Lirola como Cengiz Under supieron atraer la presión del Paris Saint-Germain, que no presionó demasiado bien, y salir y generar, sobre todo a la espalda de Nuno Méndez, del lateral izquierdo del Paris Saint-Germain, bastantes situaciones. A mí hubo momentos del partido que me gustó bastante lo que planteó Sampaoli. Al final, como dice Martina, el partido nos deja de ver porque no hubo grandísimas ocasiones. Me gustó el partido de Dimitri Payet. La verdad es que el futbolista francés, ya veterano, pero que sigue teniendo mucho fútbol en sus botas. Leyendo estadísticas, Martina, son 5 pases clave. Es verdad que tuvo una falta en la frontal en el final del partido, pero no sé si te dio la misma sensación. Al final estaba muy cansado Dimitri Payet, que insisto que jugó un buen partido, ¿eh? Sí, sobre todo por el hecho de que formaba este 4-4-2, pero quizás de los delanteros era el que más bajaba a recibir cuando sus compañeros subían por los costados. Entonces creo que ese desgaste físico también al final lo terminó limitando un poco. 5 pases clave, insisto, de Dimitri Payet. Muy buen partido de William Saliba, que no se acabó de adaptar o no le dieron bola en Inglaterra, en el Arsenal. Pues bien, en el partido de ayer le ganó duelos a Mbappé. Estoy leyendo, son 5 duelos ganados de 6, de un total de 6, una calidad con el balón en los pies brutal, le da una salida al juego del Marsella tremenda, y me parece que es de lo más destacadito que vimos en el partido del Marsella y el Paris Saint-Germain. Y cierro ya con este partido, lanzándote una reflexión que tengo yo, Martina. Es verdad que todo necesita tiempo, pero que no deja de ser cierto lo de que juntar a muchos cracks no tiene por qué salir bien. Y a mí, de momento, al menos hasta el momento, me parece que la mejor versión de Messi seguramente la estamos viendo con Argentina, la mejor versión de Neymar seguramente la estamos viendo con Brasil, la mejor versión de Mbappé, bueno, Mbappé está jugando muy bien en los dos terrenos, tanto a nivel de clubes como con la selección francesa, pero casi te diría que igual un poquito mejor con Francia. Es decir, que la suma de talento de momento no le está acabando de rentar del todo a un Paris Saint-Germain, que es verdad que tiene una superioridad en Liga Francesa que es notable, vaya.
Sí, yo creo que, a ver, se pone un poco en cuestión esto, no del todo porque los resultados, como decíamos, no lo acompañan, quizás en Champions, a ver, por el tema del empate y demás, pero que al estar puntero quizás no se lo pone tanto en cuestión, uno ve resultados, dice, bueno, empató, ganó el PSG, pero cuando te sentás a ver y sobre todo analizar, ¿no?, los movimientos y demás, y ves los nombres que hay, decís, este equipo quizás no tendría por qué jugar, parece que está, no sé, a media marcha, por decirlo de alguna manera, con los nombres que tiene en cancha. Vamos ya con las preguntas de los oyentes. Martina nos decía @10arnautovic en Twitter. Ya sabéis que nos podéis dejar preguntas, tanto en el Twitter del programa, @playfutbol, como también en los comentarios de iVoox. Insisto, @10arnautovic dice: Gago a Racing es un fichaje que tiene un análisis merecido y esperado en Play Fútbol con Martina Galucci. Pues somos todo oídos, Martina. Lo que tenga usted que decir va a la antena directa de Play Fútbol. Bueno, no podemos hablar de un gran debut porque fue el pasado sábado por la noche cuando Racing visitó en Rosario, justamente Rosario Central, y fue una derrota por 2-1 en el debut de Gago como técnico de Racing. Lo cierto es que, bueno, no había, digamos, un técnico establecido, estaba Úbeda al mando de la academia después de la salida de Pizzi, que, bueno, era una especie de interinato. Salió la posibilidad de que Gago tome las riendas de un Racing que es un fierro caliente porque la actualidad no lo acompaña. Bueno, Gago había tenido su primera aparición como técnico en Aldo Civi, que para establecer un paralelismo sería como un Alavés de España, sí, ponele. Sí. Y no había tenido buenos resultados porque, bueno, estuvo al mando 26 partidos, ganó 7, empató 3 y perdió 16. La verdad que es una efectividad muy poca, creo que no pasaba del 40%. Por eso llamó bastante la atención esto, ¿no? Que, bueno, tome las riendas de un club grande de Argentina. Lo cierto, a ver, tuvo solamente 2 entrenamientos con Racing, así que no se lo puede criticar por la actuación del equipo en día sábado. Pero bueno, si podemos hablar un poco más de su estilo de juego, es quizás algo que no se implementa tanto acá en el fútbol argentino, el hecho de salir jugando por abajo, sobre todo, a ver, no es que acá no se salga jugando por abajo, pero cuando tu rival te está presionando mucho, se suele rifar la pelota. Sin embargo, Gago sostenía eso por más que sea una presión alta la del rival y muchas veces los terminaba complicando. Quizás descuidaba bastante el arco rival, por eso no la cantidad de partidos perdidos, y que quizás no suele, digamos, adaptar su estilo de juego al contexto o al momento del partido, y por eso no supo, digamos, implementar bien su idea con los equipos, con el equipo en que estuvo. Bueno, lo cierto es que hay que darle tiempo, claramente. Dijo, bueno, en su primer entrenamiento lo primero que hizo fue hablar con todos los jugadores y preguntarles en qué puesto se sentían más cómodos cada uno. Así que, bueno, esperemos que se pueda adaptar bien en lo que queda de este campeonato que termina en diciembre. Veremos cómo va esta andadura de Gago, en este caso en el fútbol argentino. Y vamos a cerrar con la pregunta de Julen en iVoox. Nos preguntaba si vemos y si vemos similitudes entre la política de fichajes de clubes como el Real Madrid, el Arsenal y el Milan, por el hecho de lanzarse a fichar jóvenes. Pues bueno, yo creo que va a estar en la lucha. Me parece que en condiciones normales tiene poco que ganar, la verdad, con equipos como Inter, por una plantilla un poquito más establecida, campeones ya de Italia en el año pasado. Incluso si la Juve se mete en el ajo, pues creo que tiene opciones de ser campeón y de seguramente poder luchar con algo más de experiencia de lo que lo está haciendo el Milan, que insisto que esa plantilla joven tiene buena pinta, pero no deja de ser ante momentos de presión, me parece un poquito un melón por abrir. Veremos qué es lo que pasa. La semana que viene más, si te parece. Con respecto a lo de la política de fichajes, yo vengo diciendo lo mismo desde hace tiempo. Yo creo que el fichaje de Neymar por el Paris Saint-Germain puso unas fichas diferentes dentro del tablero, cambió un poco las reglas del juego, elevó muchísimo el mercado y me parece que, bueno, claro, es que le siguieron un fichaje de Ousmane Dembélé por cerca de 150 millones de euros,
más de 150, Coutinho por el Barça también. Se inflacionó el mercado de una manera brutal y eso llevó a muchos clubes a tener que apostar por jóvenes que todavía no estaban hechos. Y son 3 casos que es verdad que son interesantes. No son los únicos, pero sí que se parece. Pues el Milan igual con algo más de cesiones, tirando por ejemplo de la cesión de Brahim. El Real Madrid, algunos fichajes baratos, como es el caso de Ødegaard, que no le costó demasiado, pero en otros metiendo bastante pasta, como el de Vinicius. Se acerca más al del Real Madrid el Arsenal que al del Milan, porque el Milan sí que, insisto, que ha tirado más de cesiones, pero sí que es verdad que se han visto casi obligados, me parece, a apostar por jugadores de la casa y sobre todo futbolistas jóvenes. Bueno, ahí queda la reflexión. La semana que viene más, Martina, muchas gracias, un abrazo. Dale, Bruno, hasta la semana que viene. El podcast de esta semana lo vamos a acabar con la opinión de Axel Torres sobre José Mourinho, sobre los últimos días de Mourinho, con ese 6-1 del Bodo Glimt, con las declaraciones posteriores, tanto en el postpartido del Bodo Glimt en Conference League como en la previa del partido contra el Nápoles. Acabó incluso con su expulsión. Bueno, enseguida esa opinión de Axel Torres. Antes que nada nos vamos hasta Anderlecht, nos vamos hasta Bélgica. Allí nos escucha Sergio Gómez. Sabéis que se jugó una final del Mundial Sub-17 precisamente entre Inglaterra y España, con más de un jugador interesante en aquella camada. Phil Foden, Mason Mount, aunque no jugó la final, Hudson-Odoi. En España estaba Sergio Gómez, un tal Ferran Torres. Bueno, el caso es que Sergio Gómez fue Balón de Plata, segundo mejor jugador escogido de aquel torneo, y nos está escuchando ya. Hola Sergio, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Pues encantados de charlar contigo en Play Fútbol. Sergio, lo primero, tú eres de Badalona, tenéis buena playa allí, me consta. ¿Cómo estás llevando lo del pasar a una ciudad como Bruselas? ¿Cómo lo llevas? Bueno, sí que es verdad que he estado en sitios donde hace frío. Hoy justamente también está aquí lloviendo en Bruselas, en Alemania, en Huesca, pues también llovía bastante y hoy está aquí lloviendo, pero bueno, estoy un poco acostumbrado ya. Oye, leyendo los nombres me he vuelto a flipar un poco con los nombres de aquella generación de aquel Mundial Sub-17, Phil Foden, Hudson-Odoi, jugadores como Jadon Sancho, a pesar de que no jugó en la final. Marcos Antonio estuvo en aquel Mundial también. ¿Qué decir de los vuestros de España? No salió un mal año, ¿eh? No, sí que es verdad que hay una buena jornada del 2000 entre los ingleses y los españoles, y la verdad que sí, que muchos jugadores están en el fútbol profesional y eso es muy bonito, porque ves a tus compañeros que jugabas en la sub-17, pues los ves de profesionales, a veces te enfrentas a ellos, y bueno, ahora también en la sub-21 pues me he encontrado con alguno también que es muy bonito. Tú fuiste elegido segundo mejor futbolista de aquel Mundial Sub-17, unos meses después te acaba firmando el Dortmund. ¿Es el hecho de que sea el Borussia Dortmund un club que da normalmente bola, da cancha a los jugadores jóvenes, lo que te hace decidirte por el Dortmund como club y abandonar una cantera como la del Barça? Sí, al final pues el proyecto deportivo que me presentaban pues era muy bueno. A mí me gustaba mucho y por eso me convencieron, porque también en la plantilla había jugadores como Jadon Sancho o Isaac que yo veía que estaban teniendo oportunidades y dije, ¿por qué no voy a yo a tenerlas? Y al final pues aposté por esa decisión y muy bien. Sergio Gómez había estado en la cantera del Español, bastantes años en la cantera del Barcelona, decide dar ese salto al Dortmund, y en vistas de que no vas teniendo demasiado abierta la puerta del primer equipo, decides irte cedido al Huesca, primero en segunda división y luego en esa etapa en primera en la que acabáis descendiendo. Supongo que es un cambio brusco en el sentido de que tú siempre habías estado luchando por títulos, luchando por ser el mejor jugador de los torneos en categorías inferiores, y de repente te ves en el barro, en Huesca, teniendo que luchar para intentar un ascenso primero y luego para evitar un descenso, ¿no? Y seguramente con una manera de jugar también bastante distinta, equipos que no quieren tanto la iniciativa. ¿Cómo viviste ese cambio? Sí que es verdad que bueno, al final pues estaba en clubes donde aspiraban a ganar títulos. Sí que es verdad que el primer año, cuando voy a Huesca, el objetivo es subir a primera división y conseguir el título de campeón, que así hicimos.
pero el año pasado sí que es verdad que nos tocó sufrir y bueno, al final pues, descendimos, una mala suerte para el club, porque yo creo que había equipo para mantenerse en primera división. Yo creo que bueno, al final acabamos muy bien el año y por un partido se nos escapó. Y sí, lo que tú decías, al final pues luchas por diferentes objetivos, tienes que tener claro que en algunos momentos del partido pues tienes que jugar de diferente forma y eso pues te ayuda también a crecer como jugador y a madurar mucho. Es en la etapa en Huesca donde Pacheta decide que puedes jugar como carrilero, que es una decisión que puede ser a la postre fundamental en tu carrera. ¿Recuerdas el momento en el que te dice que vas a empezar a jugar en esa posición? Sí, él cuando llegó pues puso ya desde el primer día ese sistema de 3 centrales con 2 carrileros. Y bueno, yo no estaba participando mucho y un día fui a hablar con él y me dijo que bueno, que la posición que me veía pues era en esa, que ahí iba a jugar si él me daba minutos y bueno, me lo comentó así, yo la acepté muy bien. La verdad que bueno, es una posición que me gusta porque al final pues me gusta atacar, me gusta defender. Yo creo que tengo pata para jugar en esa posición y la verdad que me sentí muy cómodo y me ayudó mucho. Algo que para tu destino ha sido fundamental porque te vieron en el Anderlecht jugando en esa posición y te llama en verano Vincent Kompany y me parece que te dice precisamente eso, ¿no? Que te quiere en el Anderlecht y que te ve muchas opciones de ser un gran lateral con el equipo belga. Sí, yo hablé con él en verano, cuando estábamos de vacaciones, ya habíamos acabado la temporada y me llamó y me dijo que bueno, me había seguido durante toda la temporada, que me había visto que jugaba en zonas de ataque al principio de la temporada con Mitchell, pero que luego pues cuando llegó Pacheta me vio en el carril y que le gustaba mucho cómo jugaba en esa posición y él sobre todo me dijo que bueno, que a lo mejor tenía la opción de jugar más arriba en algunos momentos del partido, pero que sobre todo que él me quería de lateral o carrilero. Te voy a preguntar qué te cuesta más en esta adaptación a la nueva posición y en qué te ves mejor. ¿Cuál es tu mejor virtud para jugar como lateral? No sé si es en los centros laterales, duelos aéreos, cómo te perfilas a la hora de defender, la agresividad en los duelos. ¿Qué es lo que más te está costando? Al ser un equipo muy ofensivo, cuando estoy en ataque, pues al final el míster me exige un poco lo mismo que cuando jugaba yo de extremo, entonces eso pues me va bien, pero él sobre todo incide mucho en el trabajo defensivo, me enseña muchos vídeos a nivel defensivo y yo creo que bueno, lo que más me cuesta son los duelos aéreos porque no soy un lateral muy alto. Aquí la liga en Bélgica es muy física y al final pues buscan mucho el juego directo. Sí que es verdad que algunos clubes empiezan ya a combinar y eso, pero cuando hay un poco de presión pues buscan al lateral más bajito y en ese caso soy yo y bueno, me cuesta un poco. A mí me alucina el golpeo de balón que tienes, incluso a balón corrido, subiendo la banda, metiendo centros en jugadas, me parece brutal. No sé, a mí me parece tu mejor virtud, no sé tú cuál crees que sería tu mejor virtud para jugar de lateral. Bueno, al final una de las claves por las que también le gustaba en esa posición a Kompany era porque bueno, habían tenido problemas en los últimos años a crear juego, a llegar desde atrás a zonas de ataque y bueno, como sabe que yo tengo juego combinativo, pues también le ayudo mucho al equipo a la salida del balón, a intentar crecer con el balón y llegar a zonas de ataque desde atrás. En el Play Fútbol de la semana pasada hablábamos que se estaba produciendo este caso
que no es aislado de jugadores que empiezan su carrera en el centro del campo, sea como medio centro como interior, pero que acaban jugando por fuera, porque en muchos casos ahora mismo los equipos se cierran o cierran los espacios interiores y se permite a los conjuntos salir por fuera, y tener un jugador con creatividad, con buen pie por fuera, pues te puede dar muchas soluciones. Casos de Zinchenko, de Guerreiro, de Alexander Arnold. No sé si te ha hablado de esos casos, qué es lo que te pide en ese sentido Vincent Kompany, si has hablado de ello con el míster. Sí, él al final pues quiere que los laterales sean muy ofensivos porque podemos sorprender, y bueno, yo sobre todo al final me lo exige porque había sido extremo, y sí que es verdad que hay muchos equipos donde cierran por dentro aquí en la liga, y hay que progresar por fuera, y bueno, por eso me exige también mucho en ataque. Y sí que es verdad que, como tú dices, hay muchos laterales ahora que están reconvertidos eran muchos mediocentros que ahora están reconvertidos a laterales por eso, porque tienen centro, tienen un buen pie y pueden sorprender desde atrás como yo. De Vincent Kompany como entrenador, ¿con qué te quedas? ¿Qué destacas? ¿Cómo le defines? Lo que hemos visto es un entrenador al que le gusta salir jugando desde atrás. Por ejemplo, os costó un gol contra el Brujas, pero él sigue con esa idea y le está dando buenos resultados hasta el momento. No sé, ¿tú con qué te quedas? Bueno, sí, un poco lo que dices tú. Al final, pues, ha estado trabajando muchos años con Pep, él siendo el capitán del Manchester City. Imagino que bueno, le habrá enseñado mucho, le habrá marcado en su carrera, y al final es un poco el estilo que busca. Sobre todo la presión tras pérdida, porque al final somos un equipo muy joven, pues no somos muy fuertes, pero él sobre todo quiere robar en campo rival para que no nos puedan llegar mucho, y luego pues intentar tener el balón lo máximo posible, y a través del balón pues intentar crear oportunidades. Me llama la atención de la liga belga que hay mucho jugador de origen africano. Es una liga bastante física, pero al mismo tiempo también mucho equipo que quiere salir jugando, mucho equipo con voluntad de tener la pelota. ¿Tú con qué te quedas o qué destacas del fútbol belga? Bueno, yo creo que es una liga que ha evolucionado mucho. Como tú dices, hay mucho jugador de origen africano, y bueno, yo creo que también están creciendo mucho la base aquí en Bélgica. Se está viendo en la selección que están saliendo muchos jugadores, y bueno, yo creo que es una liga que está creciendo mucho, no es ni mucho menos menor, y bueno, al final es muy física, como te he dicho antes, pero muchos equipos ya intentan jugar desde atrás, tener el juego de posición claro, y bueno, a mí la verdad que me ha sorprendido para bien. Vienes de ser decisivo con la sub-21, marcaste un gol por la jugada colectiva y tu definición al final que se hizo viral. Sergio, supongo que para ti, que ha sido muy importante en categorías inferiores, con aquella final en el Mundial Sub-17 como ejemplo, estar con la selección sub-21 tiene que ser importante, y además siendo uno de los pilares del equipo. Sí, la verdad que para mí es un orgullo, y ser uno de los veteranos pues me pone muy feliz, porque eso significa que he estado en todas las generaciones, y la verdad que muy contento. Al final llevamos solo 4 partidos juntos, hay una nueva hornada de muchos jugadores desde el 2003 al 2000, y bueno, yo creo que Luis ha hecho 2 muy buenas convocatorias, y el equipo pues a pesar de casi no entrenar, porque cuando estamos allí, pues entre que muchos jugadores están de recuperación después del partido de fin de semana, y que los 2 partidos están muy juntos, pues no se puede entrenar mucho, y al final donde más se nos ve y donde más podemos estar juntos es en el campo, y yo creo que los 4 partidos que hemos hecho hemos estado a un gran nivel, y de momento muy positivo a estas 2 convocatorias. Supongo también que para vosotros es un estímulo ver que Luis Enrique le da bola a futbolistas que él considera que lo están haciendo bien con la sub-21. Jeremy Pino lo hizo anteriormente con Abel Ruiz. Tiene esa manera de actuar, ¿no? Sí, bueno, pues imagínate si es difícil entrar en una convocatoria de la sub-21, pues imagínate la de la absoluta. Pero sí que es verdad que como tú dices, Luis Enrique confía mucho en los jóvenes, le gusta combinar veteranía con
jugadores jóvenes y se está viendo que los jugadores que lo están haciendo bien en la sub-21 y en su club pues les está dando la oportunidad de ir a la absoluta y bueno, eso para nosotros eso hace que trabajemos más, que soñemos más por nuestros sueños y al final ojalá algún día podamos conseguir ese debut que tanto deseamos. España exporta talento con futbolistas, pero exporta también talento con entrenadores. Ya que estamos, Sergio, si te tuvieras que quedar solo con uno de los formadores que has tenido en tu trayectoria, ¿con qué entrenador de los que has tenido te quedarías por lo que te enseñó, por diferentes razones? ¿Con quién te quedarías? Bueno, sí que es verdad que todos los entrenadores, si están en el Barça es por algo y son muy buenos todos, pero si tuviera que decir alguno, pues diría Fran Artiga. Yo creo que fue el que más me marcó y el que más me ayudó. Sí que es verdad que hay otros como Pimi, que bueno, ahora no está, Fran Artiga tampoco, pero si tengo que decir uno, me quedaría con Fran Artiga. Gran elección, un crack, Fran. Sergio, muchísimas gracias por estar en Play Fútbol, una charla futbolera 100% que nos ha encantado y nada, te deseamos buena suerte en esta temporada, tanto en el Anderlecht como en la selección sub-21. Un abrazo y hasta la próxima. Muchas gracias, un abrazo. Nosotros nos vamos, no hay tiempo para más. Bueno, sí, para preguntarle a Axel Torres qué le ha parecido los últimos días de José Mourinho en Roma, con esa derrota contra el Bodo Glimt por 6-1, esa rajada que ya conoce todo el mundo. También lo ocurrido en ese partido contra el Nápoles de ayer, empate a 0 contra el líder de la Liga Italiana, que parece que le da un poco de aire y tranquilidad a Mourinho. Esta es la reflexión, así lo ve Axel Torres. La semana es mala porque se dio un resultado que es feo, o sea, que de aquellos que pasan a la historia y que cuando te lo echan en cara, pues poca cosa puedes decir para defenderte, ¿no? Es un resultado escandaloso ante un rival muy menor, en una competición que ya de por sí creo que la Roma se ve obligada a ganarla prácticamente porque no es la competición en la que querría estar. Y luego es verdad que con el equipo titular ha dado la cara contra el Nápoles, ha sido el primer equipo que ha puntuado contra ellos, incluso ha podido ganar porque ha tenido un par de ocasiones bastante claras, una de Tammy Abraham en mano a mano que bueno, que si la hubiese convertido pues probablemente habría podido plantear la segunda parte en un contexto de contragolpe claro y hacer más daño, pero bueno, es una semana difícil, aunque evidentemente yo creo que ha frenado con el empate de hoy que se pueda hablar de crisis abierta. Por supuesto que va a haber ruido, de hecho en Roma siempre hay ruido, sí. No necesitas que pasen grandes cosas para que haya ruido, ¿no? Por lo tanto, bueno, va a haberlo, vamos a ver a partir de ahora cómo lo gestiona. Parece claro que quiere hacer una línea divisoria entre los jugadores que le sirven y los que no le sirven. Alguno de los que no le sirven, a mí me llama mucho la atención que piense que no está capacitado para jugar en la Roma. Creo que Gonzalo Villar hace nada estábamos todos elogiándole cuando jugaba con la selección sub-21 de España el gran potencial que tiene. Creo que Diaguará es un jugador con un recorrido en el fútbol italiano más que interesante. Venía además de un equipo también grande como el Nápoles. Es decir, no, en algunos casos no acabo de comprender por qué piensa que no dan el nivel, ¿no? Pero bueno, su columna vertebral hoy ha competido. Claramente ha dado la cara por él y ante el Nápoles ha estado a punto de ganar. Veremos porque son partidos clave lo que le viene a la Roma. Cagliari-Roma el día 27, este miércoles. El domingo, Roma-Milan, ni más ni menos. Nosotros nos vamos. Hasta la semana que viene. Sed felices. Adiós. Run fast for your mother, run fast for your father, run for your children, for your sisters and brothers. Leave all your love and your longing behind. You can't carry it with you if you want to survive. The dog days are over, the dog days are done. Can you hear those say? Suscríbete a Play Fútbol. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Disponible los lunes a las 10 de la mañana. Cadena Ser.
la radio.